una respuesta que quería yo darle a Íñigo de A Coruña, que nos hace preguntas con bastante frecuencia, porque hay una percepción incorrecta de cómo se han desarrollado los asuntos desde el inicio de los grandes ataques islamistas, y estamos hablando de los últimos 20 años. Entonces, Íñigo dice lo siguiente: en los últimos años Europa ha sufrido varios atentados islamistas, muchos de cuyos perpetradores no eran extranjeros, sino hijos de inmigrantes criados y educados en países europeos. Cree que las resistencias a criticar al Islam y a la integración de algunos musulmanes por parte de medios de comunicación y partidos políticos por miedo a las acusaciones de islamofobia están contribuyendo a dificultar la lucha contra el separatismo religioso y el yihadismo. Ahí hay una empanada, una ensalada enorme. Primero que nada, la lucha contra el separatismo religioso y el yihadismo la llevan las policías y las organizaciones de inteligencia de todos los países. Y a esas organizaciones de inteligencia se las sopla lo que puedan decir algunos grupos que dicen que no se puede atacar al islamismo porque es un ataque contra los musulmanes. Estos son grupos también marginales, muy ruidosos, pero que no afectan el trabajo que se hace todos los días en infiltración en las mezquitas, donde se hace en indoctrinación islamista, en el seguimiento de personas, etcétera, etcétera. Es decir, y se ha hecho un excelente trabajo en Europa, no suficiente para acabar con todos los atentados islamistas, pero sí suficiente como para lograr muchísimo el control de los mismos. Ahora, no creo que criticar al Islam es criticar a una religión y criticar el islamismo es criticar el terrorismo, y esto no significa en ningún momento dado criticar a los musulmanes. Del mismo modo en que yo critico al cristianismo y del mismo modo en que critico a los terroristas cristianos como el de Christchurch o el que asesinó a los chicos en Noruega, pero eso no significa que esté yo criticando a los cristianos en particular. Eso lo tenemos que entender. Y cualquiera que si tú criticas al Islam o al cristianismo te dice que eres racista o que estás discriminando, es imbécil. Y no hay mucho más a dónde ir allí. Es una persona que tiene una visión muy limitada de la realidad y no da para más. Bueno, pero el problema es que lo que dices no es cierto. Tu punto de partida es falso. Y me fui simple y sencillamente a los atentados de 2020. Los atentados de 2020 dejaron 7, 8, 9, 12 muertos y uno de ellos solamente 2 heridos. 12 víctimas mortales por ataques islamistas en Europa en 2020. El ataque de Viena dejó 4 muertos y el islamista era un chico europeo, sí, un hijo de inmigrantes nacido en Europa. El atentado de Niza fue a cargo de un tunecino, dejó 3 muertos. El atentado de París, que le costó la vida al profesor Samuel Paty en una situación verdaderamente delirante, fue cometido por un terrorista checheno. En Dresden, que dejó un muerto, el atentado lo cometió un sirio. Los 2 heridos del atentado de París fueron de un terrorista pakistaní, y el atentado de Reading en el Reino Unido, que dejó 3 víctimas, fue a cargo de un terrorista libio. O sea, que tenemos 6 atentados, uno de ellos por un islamista europeo y 5 de ellos por islamistas que provienen de entornos claramente islamistas. ¿No estarás un poco satanizando a los jóvenes musulmanes inmigrantes o hijos de inmigrantes? Porque uno de los problemas que tenemos, uno de los elementos de los que se aprovechó el islamismo, y se aprovecha, pero ahora más controlado, uno de los elementos de los que se aprovechó el islamismo es precisamente la discriminación, la falta de integración, la guetoización de los inmigrantes en muchos lugares. Cuando hay gente que se queja, es que todos los musulmanes viven juntos en X lugar de Suecia o en X lugar de Francia, y eso es ¿por qué? En buena medida porque la presión exterior hace que se cierren en su círculo. Pero esto lo hicieron los judíos en el medievo, pero esto lo hacen los gitanos en toda Europa todo el tiempo. Cuando te sientes bajo asedio, cierra círculo.
Cuando el asedio desaparece, abres el círculo. Yo recuerdo cuando estuve en Bruselas y me fueron a enseñar el barrio de los españoles, ¿no? Claro, los españoles que salieron por las atrocidades económicas de la dictadura del Chacal Franco, tuvieron que irse a Bélgica y Alemania fundamentalmente. Una tía abuela política que estuvo trabajando en Alemania durante muchísimos años, se fueron a ganarse la vida allá porque en España no había para comer. Eran refugiados económicos tal como los refugiados económicos que tenemos hoy en España. Y fui al barrio de los... y no había españoles. Y luego fuimos a los bares estos de inmigrantes negros. Y resulta que había más blancos que negros. Y yo decía, ay, pues esto es un fraude, tío. Me dicen, bueno, no, es que ya ahora ya está muy integrada la cuestión en Bruselas. Entonces, pues, los españoles ya no tienen necesidad de vivir en el barrio de los españoles porque está normalizado que haya españoles como parte del mosaico cultural de Bruselas, y los árabes pues son parte del mosaico y los negros son parte del mosaico, y entonces pues ya no hay cafés donde se encierren y solo vayan negros. O sea, esto es algo que ocurre dentro de las comunidades, pero que también es forzado por los elementos de fuera que se niegan a que esas propias comunidades se integren. Me acuerdo la primera vez que yo estuve en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona, que iba yo a una convención de ciencia ficción y acabé en un bar que no me di cuenta que eran todos negros hasta que uno se enojó conmigo porque estaba yo allí. Afortunadamente iba yo con otro aficionado a la ciencia ficción negro que le dijo, oye, no, este viene conmigo, no trata de no romperle la cara mucho. Pero es un fenómeno de dos vías. Cuando integras a los inmigrantes, cuando los vuelves parte de tu sociedad, pierden la necesidad de crear su propio gueto y de crear su círculo, su cinturón defensivo, que puedes ver en poblados de minorías oprimidas en cualquier lugar del mundo, sean los gitanos en Rumanía, sean los Rohingya en Myanmar. Obviamente creas esas burbujas. Romper esas burbujas es lo que hace, por ejemplo, lo que intenta, por ejemplo, hacer Francia. Francia te facilita el vivir en ciertos barrios donde hay un grupo predominante de inmigrantes, de modo que haya una mezcla. Entonces te dan facilidades yo tengo un amigo novelista que estuve en su casa en París y me explicaba cómo él estaba en un lugar fundamentalmente de tailandeses. En un barrio que era de tailandeses, pero que ahora con la participación de con los apoyos sociales para que más franceses y gente de otras etnias y de otros orígenes fuera a vivir esos barrios, pues estaba rompiendo el círculo tailandés. Entonces, y acabamos además comiendo en un excelente restaurante tailandés. Entonces, esa visión que tenemos, es que todos los terroristas islamistas son hijos de inmigrantes, crea un motivo más para la discriminación que a su vez el promotor, el imam islamista, aprovecha para decir, ves, no te quieren porque son todos malvados, porque los herejes. Sí, además es de primaria esto. Entonces, cuidado con esas percepciones que tenemos de, todos son así, porque luego resulta que no todos son así. Y cuando decimos que todos son así, eso tiene un nombre muy feo. Se llama prejuicio. Y a partir de allí se crean las peores atrocidades de las sociedades. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.